Estimados amigos, bienvenidos. Qué honor poder llegar hasta ustedes con este podcast aquí en mi canal. Desde aquí de la ciudad de Bucaramanga estamos originando para todos los amigos aquí en la ciudad, en el área metropolitana, en diferentes partes del país y también amigos que tenemos en una que otra nación, lugares donde hemos estado sirviendo en este gran desafío y sobre todo esta bella oportunidad de hacer amigos y de hacer iglesia y de poder ayudar en puntos o en situaciones específicas o en temas muy específicos. Bienvenidos a Conversaciones Urgentes. Claro que sí. Si en algún momento uno puede sentarse a conversar con alguien al sabor de un buen café, como el café colombiano, también el café que encontramos en Costa Rica, en otros países, café delicioso, si podemos sentarnos al sabor de un delicioso helado, qué sé yo, a conversar, y pasan los minutos y se hablan solo cosas triviales, pues fue un tiempo perdido. Pero cuando al sentarnos a hablar, a conversar, tenemos la visión correcta de abordar un tema importante, que al calificarlo importante, entonces también cumple el requerimiento de transformarse en un tema urgente. Los temas urgentes y que son vitales, como familia, temas financieros, temas de salud mental, qué sé yo, pasan a ser no solo urgentes, sino temas importantes. En algún momento contaremos con la compañía de profesionales específicos en temas que vamos a tratar, pero en el caso de hoy vamos a hablar de un tema demasiado contemporáneo, que está muy en la mesa de tantas entidades que se ocupan en la familia, en la salud de la gente, y hoy vamos a abordar sobre ese tema que ya les diré cuál es, pero antes de eso permítanme presentar al equipo base de Conversaciones Urgentes. Hablo de Gerson Mateus. Gerson, bienvenido. Gracias. A Conversaciones Urgentes. Un honor que estés aquí conmigo. Igualmente, me complace poder estar acá, compartir, hablar de estos temas importantes y más que importantes, urgentes. Hay una gran diferencia entre las dos palabras, pero para una temática como la de hoy yo creo que es importante y es urgente para todos, para la familia, como ya lo mencionamos, y aquí estamos realmente dispuestos a servir, dispuestos a estar en contacto, dispuestos a aprender y también a dar lo mejor de todos. Gerson, los equipos son vitales porque aprendemos en qué área jugar, y esa es una de las virtudes que tenemos aquí con el equipo, que sabemos dónde podemos, hacia dónde podemos correr, pasarnos la pelota y meter buenos goles. Y creo que un cabeceador y una persona interesante para meter goles en estos temas de Conversaciones Urgentes es Andrés, que está aquí a mi lado también. Andrés, bienvenido a Conversaciones Urgentes. ¡Uepa! Los amigos te quieren conocer y vamos a disfrutar también de tu participación. Un saludo para todas las personas que están aquí conectados. Gracias por el espacio en tu canal. Mi padre, mi líder, una persona, un mentor en mi vida. Gracias por este espacio. Le hemos llamado Conversaciones Urgentes. Resulta que siempre hay conversaciones en espera. Sí. Hay conversaciones que siempre están ahí como en el aire, Sí. que sí, las hablamos, no las hablamos. Hay incómodas. Exacto. Pero resulta que hay unas conversaciones, o incluso esas que están en una fila de espera, las postergamos, y resulta que son conversaciones urgentes. Cierto. Y creo que este es un espacio para eso, para agarrar esas conversaciones urgentes y bajarlas definitivamente de esa fila donde están y hablar sobre ellas. Totalmente. Definitivamente destapar esas conversaciones que muchas veces por pena o por muchas situaciones decimos, ay no, todavía, ¿para qué hablar de eso? ¿Sí? Hay muchas excusas y muchas cosas. Por lo tanto, este es un espacio para tratar conversaciones urgentes. De eso nos ocuparemos cada semana, cada tiempo específico, y ustedes van a ir encontrando cada podcast que estemos gestando, que estemos produciendo, para llegar efectivamente hasta cada uno de ustedes. En esta ocasión, Gerson y Andrés, vamos a abordar el tema del suicidio.
Imagínense ustedes. Buen tema. No, ese es un tema demasiado urgente para tratar. Imagínense que 1 de cada 4 adolescentes globalmente, no solo aquí en Bucaramanga o en Colombia, esa es una estadística mundial. 1 de cada 4 adolescentes globalmente tiene pensamientos serios de quitarse la vida. Imagínate eso. Si hay un papá o una mamá que nos está viendo y en casa hay 4 hijos, bueno, hay que encender las alarmas porque las estadísticas nos dicen que 1 de cada 4 adolescentes está teniendo pensamientos de suicidio, pero también 1 de cada 14, escúchame bien, intentan quitarse la vida. Ya no solo están pensando en quitarse la vida, sino que intentan quitarse la vida. Ahora, el suicidio es la segunda causa de muerte para chicos entre 15 y 29 años. Tremendo. Wow. Solo, únicamente soltando esa situación, esos números de los que les he hablado, ya sopesamos un poco lo urgente que es el tema del suicidio. Entonces, Completamente. vamos a elaborar sobre eso, presta mucha atención, toma nota, si puedes escribirnos al chat, con todo gusto te vamos a leer, te vamos a responder en el momento específico, pero hoy vamos a abordar ese tema del suicidio. Entonces doy la palabra a Andrés, a Gerson. A ver, arranquemos. ¿Qué tienen ustedes para aportar a todos nuestros oyentes? Andrés ya está listo, Cada Andrés ya cosa está que listo. vamos a aportar es Siempre demasiado importante. Bueno, ustedes, quiero preguntarles, ¿a quién realmente ustedes consideran que puede afectar el suicidio? ¿A solo unas personas de un estrato? ¿A solo unas personas, a los que tienen, a los que no todos. tienen? Dígame, ¿a quiénes? A ver, por ejemplo, ¿a quiénes pueden afectar? ¿A quién puede atacar el suicidio? A todos, porque las razones del suicidio son múltiples. Entonces, porque llegó a cierta edad y se sintió que fue improductivo o ya no hay oportunidades. Entonces las razones, todas las edades y todos los Y acabamos nichos de sociales. escuchar algo alarmante, y es que toca a la población infantil. Entonces Total. yo creo que ahí sí se desprende más de la connotación socioeconómica, porque nos está indicando que niños de diferentes posiciones lo están haciendo, sea por influencia de redes sociales, mala utilización, por abandono, por lo que sea, pero es impresionante. En el caso de nuestra ciudad, yo me he enterado que las instituciones clínicas están evitando a veces informar o que sea mal informada la noticia para no seguirle generando la idea o no seguir alimentando esa idea en la población infantil. Entonces, qué delicado, y sé que si pasa en nuestra ciudad, está pasando en el mundo entero, que las clínicas o los hospitales tengan que saber manejar la información para que no sean mal enterados los niños y que no sigan quizás esta línea autodestructiva. Entonces, es muy fuerte el tema. Total. Y Andrés, las estadísticas dicen que cada 40 segundos, esto es impactante, cada 40 segundos alguien se quita la vida. O sea, los minutos que llevamos de este podcast, ya hay una cantidad de gente en alguna parte del mundo Sí. que se ha quitado la vida. Y en el mundo, unas 700,000 personas por año toman la decisión del suicidio. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Total. esto Es que- toca a cualquier persona. ¿Por qué hacía esta pregunta? Porque hay personas, ¿sí? O habemos personas, o muchas veces cuando estamos en algo que realmente le pega absolutamente a todos y es la comparación social. Ajá. Y decimos, no, pero es que esta persona, ¿cómo le va a pasar eso si lo tiene todo? Es que yo no haría eso si tuviera X carro, si tuviera X casa, si tuviera X vida, si fuera famoso, ¿sí? Incluso hay muchas personas, hay muchos menores de edad, totalmente vulnerables, que al ver quizás a personas famosas, que pues eso no es malo, pero a personas famosas o a personas que tienen, o quizás se comparan socialmente con alguna persona que siguen en su red social, o quizás se comparan con algún amiguito del colegio que llegó en X carro y él no puede llegar en X carro. El otro día yo escuchaba cómo
una niña le decía a la mamá, mamá, lo que pasa es que mis compañeros todos llegamos de viaje y claro, los profesores dicen, bueno, hoy nos van a contar a dónde fueron a vacaciones, qué lugar visitaron. Entonces, Sinteticen cuáles fueron las sí, entonces vacaciones ella de empezó, esa- ¿no? Fuimos a Socorro, fuimos a San Gil. Cuando empezó la otra amiguita, fuimos a Londres, luego la otra amiguita a París, la otra a Miami. Wow. Entonces siempre, pues siempre hay una comparación social Es en todos los inevitable. momentos de la vida. Entonces, muchas veces estos niños vulnerables o estas personas vulnerables piensan que si no tienen eso, realmente no tienen su vida llena. O sea, esto puede causar siempre algo que si no se tiene cuidado, que si no se está atento, puede causar algo negativo e inducir a quizás a lo que estamos hablando. Entonces, por eso ha sido esa pregunta de ¿a quiénes puede afectar? Y realmente puede afectar a todos. Y hoy va a ser una oportunidad para nosotros también decirle a esas personas vulnerables que realmente eso no lo llena, es que eso ataca a cualquier persona. Díganme, denme un ejemplo de un famoso que lo haya atacado el suicidio. El rockero famoso, pues a mí siempre me ha dado vueltas en la mente, aunque dicen que no fue suicidio, pero hay como mucha conspiración alrededor Sí. del guitarrista. ¿Era Nirvana? Sí, Nirvana, ¿lo dije bien? Sí. ¿Nirvana? ¿Kurt Cobain? Creo que el de Nirvana, pero Sí. si quieres ve googleándolo Sí, ahí. sí, estoy seguro Pero que por sí. ejemplo, hemos escuchado bastantes famosos cómo el suicidio los ha atacado. Sí, por ejemplo, Juan Luis Guerra, él cuenta que tomó pastillas para la depresión. Yo no sabía. Sí, tomó pastillas para la depresión, porque esa es una de las causales. Entonces, hemos visto gente famosa. Vimos al actor, a Robbie Williams, ¿me ayudan? Sí, Sí, Robbie sí, Williams. sí. Vimos hay una cantante espectacular norteamericana que grabó la película del Escolta. Ella Whitney también. Houston, sí. Hemos visto como famosos, actores, emprendedores, millonarios, gente con dinero, con posición, también lo atacan, porque muchas veces pensamos que hasta que tengamos esto, entonces no voy a, si tengo X carro, si tengo X cosa material, si tengo X viaje, cuando tenga eso, no voy a tener esa intención o ese, ¿cómo se dice? Ese ataque Sí. tan terrible que se viene para las personas, para los jóvenes. Y ahí es donde los especialistas le indican a los padres que una clave para prevenir a Sí. veces esa ideación o ese intento de suicidio en las primeras generaciones es dejarlos expuestos a la frustración. Ujú. ¿Sí? En el caso Sí. del viaje, ¿sí? Sí, sí, sí. Debe existir también esa sabiduría en los papás para que sea por un juguete, por un viaje, por algo muy importante, por algo pequeño, que permitamos que las nuevas generaciones se frustren, Sí. que se equivoquen. Es algo que ha venido sintetizándose para darle como esa salida también a los papás. Y Sí. es decir, le va a ser bueno para la salud mental de su hijo hoy y en un futuro, para cuando tenga que enfrentar una frustración grande y que no tome decisiones como estas. Ahora, Gerson y Andrés, y estimados amigos que están en este podcast de Conversaciones Urgentes, hoy abordamos el tema del suicidio específicamente. Y cada una de las cosas que ha aportado Gerson y que ha aportado Andrés son importantísimas porque nos ayudan a tener una óptica mucho más clara de, bueno, de cómo poder enfrentar esta situación. Pero quiero decirles algo, estimados amigos, y es lo siguiente, que el tema del suicidio, siendo honestos, es un tema, los profesionales dicen que no es un tema fácil de hablar. Ujú. ¿Cuántas veces nos hemos sentado en la casa a hablar del suicidio? O sea, casi nunca. Nunca, Casi nunca, nunca. nunca, Uno, nunca. habla, Es un tabú. uno habla de No, no. viajes. Da temor hablar pone- eso. O sea, pone- me quitaste la palabra Perdón. de la boca. O sea, ¿cuál Perdón, es la perdón. razón por la que no es fácil hablar? Porque en la familia se piensa. Ese es un pensamiento que nos toca erradicar y trabajarlo muy bien. En las familias o en la mayoría de familias Sí. se piensa que si se habla de esto, eso podría como ayudarle a dar ideas al niño, a la hija, al muchacho. Activarlo. Activar el tema del suicidio. Pero yo he escuchado profesionales y dicen eso es absolutamente falso. Sí. Es más cómplice el silencio, el no hablar del tema nunca es más cómplice.
que hacer lo contrario, que hablarlo, que abordarlo. Entonces, al abordar el tema del suicidio en la casa, pues lo que uno tiene que tampoco, o sea, quizás la pregunta no es, a ver, Robertico, fulanito, ¿tú has pensado en suicidarte? Quizás esa no es exactamente la pregunta para poner en la mesa Sí, claro. familiar, sino que las ventanas por las cuales se puede entrar y comenzar a visualizar el tema del suicidio está, podemos hablar un poquito sobre eso, está la depresión, Sí. está la ansiedad Sí. y está la soledad. Esas son canteras, pero demasiado nutrientes para el tema del suicidio. Sumémosle el uso de sustancias. El uso Uso de sustancias el psicoactivas. alcoholismo, impresionante todo eso. Entonces, es una de las cosas que hoy debe quedarnos claro es, Sí. no se comete un error, no es malo hablar y abordar el tema del suicidio en casa, en familia. Hay que hablar con el cónyuge, con los adultos mayores, con los padres, con los jóvenes, con los niños. Hay que hablar del tema del suicidio porque el silencio, el no tratar el tema es una de las maneras de cultivar o que alguien cuando sea atacado por el suicidio no sepa qué hacer, porque dice, en mi casa nunca se habló de eso. Jamás se habló de Totalmente. eso. Y hasta es una forma de violencia. Ese silencio puede llegar a ser hasta violento. De por sí, la definición de suicidio, y me llamó bastante la atención, según el diccionario, es básico, quitarse voluntariamente la vida. Pero cuando quieren profundizar un poco más, también lo mencionan como el suicidio, que es la muerte por un acto de violencia dirigido hacia uno mismo, con la intención de morir, ¿sí? En esta generación, claro, vamos a hablarlo, pero también yo sé que los papás, los tutores, las personas a cargo, las personas que pueden guiar o liderar, a veces están faltos de herramientas. Sí se necesitan conversaciones urgentes como estas, en las que nos puedes estar escuchando y podemos estar compartiendo, pero que sea de doble vía, que sea de doble canal. También estamos dispuestos a escuchar, pero decirle también a las personas que lideran, que guían una casa, una institución, que la primera razón para evitarlo es abordarlo y es escuchar y no invalidar las emociones. Porque escuchando esto ustedes se imaginan la cantidad de familias, de escuelas, de colegios, de lugares donde quizás un niño, un joven, un adolescente ha querido exponer el tema y ha sido silenciado. Claro. Entonces ahí es donde nacen de pronto cómplices o hay personas hoy con remordimiento. Les cuento esta historia rápidamente y es que escuchando una expositora de un TED Talk, de una conferencia de estas famosas, lo mencionaba en México y suena sencillo lo que ella dice, pero dice, por ejemplo, ella atendía voluntaria una línea de atención para la prevención del suicidio. Recibió una llamada y la canalizaron a ella. Ella contestó y Sí. le empieza a decir una persona, ¿qué hago? Mi vecina va a saltar al vacío. Y entonces ella le dijo, dentro de lo que empezó a instruir, le dije, sal y grítale, no lo hagas, tu vida es valiosa para mí. Ah, Y ella le dice, pero ¿cómo le voy a decir eso? Yo ni la conozco. Dile, solo díselo, grítale. Por favor, no lo hagas, tu vida es valiosa para mí. Entonces yo escuché atento cuál iba a ser el desenlace porque todos nosotros diríamos, pero ¿cómo le voy a gritar eso a un desconocido? ¿O cómo voy a creer que eso suma? Pues sí suma, porque realmente no se suicidó. Sí, Wow. grítale, dile, no lo hagas, por favor, no lo Buenísimos hagas, ejemplos. tu vida es valiosa para mí, diciéndoselo en línea. Luego vivió otra experiencia en un puente y ella detectó que alguien tenía la idea, estaba conduciendo descalza, pero no importa, se bajó y le empezó a gritar con la duda de si realmente quería o no hacerlo por la situación en la que estaba o la posición en la que estaba esa persona Sí. en el puente, ese joven. Pues ella empieza a gritarle lo mismo y se le unió un repartidor de frutas a gritar lo mismo que ella gritaba. No lo hagas, tu vida es importante para nosotros, tu vida es importante. ¿Qué pasó? El desenlace es que si era una persona que lo iba a intentar, cuando ella dio la espalda, cuentan la historia que sintió como si se había lanzado, pero el repartidor de frutas lo alcanzó a agarrar y lo subió.
Entonces, llegaron luego, ahí es donde también es importante hablar, hay líneas de atención, hay códigos y hay instrucciones en las urgencias para apoyar a las personas. En el caso de nosotros, las entidades prestadoras de salud están siguiendo unos códigos para ayudar. Entonces, pedir ayuda. Estamos mencionando una frase, hoy no la aprendemos todo, no lo hagas, tu vida es importante para mí. Y si más se unen, entonces salvaron esa vida y ahí tenemos un claro ejemplo, una sencilla frase que salva vidas. Este podcast está salvando vidas en este momento. Por supuesto. Y total. cierro diciéndoles esto en esta intervención. Hace poco en una reunión lo dije, yo fui un adolescente con ideaciones suicidas. Ya. Y lo descubrí luego con el pasar del tiempo que existe la ideación suicida, que es muy importante. En mi caso, ¿por qué? Por un hogar roto, por la separación de mis padres, por muchas cosas y soledad, ¿sí? Entonces, mientras mi mamá vivía ese duelo, digamos que de alguna forma mi hermano se acercó a mi familia paterna y yo preferí quedarme solo. Y al aislarme, ahí fue donde viví el milagro de que no pasara de ser una idea, una acción, sino que realmente yo lo puedo testificar, fue Dios el que me salvó. El que me salvó porque de alguna manera tocó mi corazón y mi vida en medio de esa soledad. Pero luego descubrí, escuchando especialistas y profesionales, que lo que yo padecí fue ideación suicida. Y no podemos... Ideación suicida, no lo había escuchado. La ideación esa palabra. suicida, entonces forma parte de esta estadística, yo creo que es más grande, porque no todas las personas son capaces de decir en público, no, si yo alguna vez pensé hacerlo. Sí, ahorita vi una estadística de intentos. Sí. Sí, porque sacan estadísticas de intentos y de gente que pues claramente falleció por el tema. Entonces tú dices, ideación suicida. La ideación suicida, pero de una conversación en familia puede alguien abrir el corazón y decir, yo lo he pensado. Los capos en terapia, sobre todo en terapia familiar, para atacar el suicidio, ellos recomiendan que todo, o sea, si uno le pregunta a una persona experta en cómo lidiar el tema del suicidio en familia, ellos recomiendan que todo el tiempo es valioso si se puede dialogar, al punto que dialogar del suicidio en la familia se convierta en algo normal. Sí. Que sea normal. Sí. Porque cuando se lleva a esa cotidianidad y la persona es atacada por el suicidio, va a ser normal pedir ayuda, es decir, me siento así porque logra identificar esas conductas o esas situaciones. Hemos hablado de unos detonadores, pero hay un detonador súper importante que no lo podemos dejar a un lado, y es el bullying. Uy, El acoso escolar. Dios mío. No sé si ibas a tocar ese tema. No, pero ese es uno de Sí. los Hoy detonantes. escuché al famosísimo Yo vi- Itiel Arroyo, predicador. sí. Sí, jamás me imaginé por el perfil de él, pero estaba diciendo que a causa del bullying, Sí. orejón, bla, 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 Sí, bla, sí. y se aisló un poco y todo, pero eso es ideación. Hubo un momento donde él dijo... ¿Usted dijo quisiera- Itiel Arroyo orejón por mí o por qué? No, para nada. Acá no vemos bullying, acá solo prevenimos. Es que a mí a veces. Y él decía que... Ahí me decían que ojo cogía vuelo cuando Sí, hacía viento por la oreja. Impresionante. Tanto que hasta, o sea, al punto en el que él dice que la mamá no sabía si lo estaba escuchando en esa predicación, pero de tanto acoso escolar y todo, ideación suicida, él dijo quisiera que me dieran una paliza a tal punto de que yo no me despertara de ahí o que la paliza me llevara a que yo me volviera invisible para ellos. Siendo un niño, un Sí. adolescente, una transición. Se empezó a amarrar un trapo en la cabeza para reducir, según él, el crecimiento de las orejas. O sea, es traumático, pero situaciones como el bullying, claro que están arrojando, sobre todo a la infancia y a la adolescencia. No, y eso es un Porque tema nos que... genera tanta presión que no son capaces de... Ese de es un darle tema manejo que, al tema. que en algún momento, aquí aprovechando el espacio de conversaciones urgentes, tenemos que hablar sobre el tema de los hijos, de cómo Sí. crear espacios Sí. para escucharlos, porque el crear un espacio claramente no es tener una sala de tantos millones, una casa de tantos millones, unos Sí. muebles de tanto... No, crear un espacio es realmente crear ese momento para escucharlos y para que ellos se desahoguen. En algún momento tenemos que tocar ese tema que es muy importante y es una raíz, es una rama para evitar este tipo de situaciones. Totalmente de Sumar acuerdo. estadística. Señores, estamos en el podcast de Conversaciones Urgentes y en esta oportunidad hablando sobre el tema del suicidio. Les planteo esta pregunta para ir ya a la recta final y es la siguiente. ¿Cómo identificar qué señales hay de que un hijo, alguien querido, alguien cercano,
está como acariciando, está en la Sí. idea del tema del suicidio. Una señal es que la persona presenta cambios dramáticos. Presenta cambios dramáticos en, por ejemplo, dejar de comer. Después de ser una persona de buen apetito, deja de comer. Sí. Otra señal es que la persona pasa a dormir demasiado. Esa es una señal Wow. inequívoca que hay manifestaciones de depresión o de soledad o de algo que va perfilando hacia el suicidio. Otra es Aunque dormir es rico, pero es delicioso. Con Podría cuidado. dormir demasiado. Sí, sí. Otra, pierden motivación a las cosas que antes les gustaba. Sí. Les gustaba hacer ejercicio, les gustaba visitar a la familia, tener amigos, Jugar un deporte. jugar, exactamente, y de repente desaparece eso. Esa es una señal que dejan lo que les gustaba. Personas que abordan el tema del licor. La persona con adicción al licor es demasiada propensa también a tener esos cuadros. Ahora, dicen que el uso del cannabis, de la marihuana, es demasiado asociativo con el tema del suicidio. Parece curioso también. La persona, una señal es que la persona deja de gustarle bañarse. Uy. No le gusta bañarse. El cuidado personal Ojo, sí, si se alguien viene abajo. se O sea, que el que descuida, tenga sobaquera de pronto, o no, tampoco no tan le gusta bañarse, ¿no? Eso ya es. Si es de repente, sí, hay que tener cuidado. Ah, ok. Y en ocasiones la persona en los diálogos suelta algunos tips Sí. que quien lo conoce dice, y porque manifiesta deseos de no vivir por diferentes razones, Ok. que por el tema de gobierno, que por que la cuestión está difícil, que porque entonces Que empleo, suelta que dinero, eso, que- sí, que no tiene Y- empleo, que para aquí para allá. Escuchando esto, yo digo, yo sé que de pronto ustedes han visto esos testimonios en los que muestran esta era y muestran la persona feliz, con la familia, compartiendo todo, o sea, y dicen así es la cara del suicidio también, porque nos está alertando de que hay unos que se convierten en actores y actrices espectaculares. Entonces, a pesar de que puedan vivir solos, aparentan llevar una vida normal, pero la ideación ya lleva a la realización. Entonces, ahí es donde yo digo, secularmente le dicen intuición y espiritualmente le llamamos discernimiento, pero nos llevan a lo mismo. Sea visible con factores como estos que podemos evidenciar, pero también a veces la intuición y el discernimiento nos dice algo no está bien en esta persona. ¿Tú qué pregunta le harías a una persona si llegas a tener ese pensamiento, Andrés? Y te pregunto a ti, pastor, también. O que el discernimiento te dice algo no está bien, ¿cómo abordarías? Porque yo sé que los que estamos viendo, los que vamos a disfrutar este podcast, vamos a tener buenas ideas de acá y hay sabiduría, que es un conocimiento. Esto necesita un conocimiento avanzado y esta es la mejor forma de aprender, de interceder, de abogar por estas Sí. personas. Entonces, en tu caso, ¿cómo iniciarías esa conversación? Algo muy importante que la verdad yo siempre lo vi como cómico. Sí, Lo vi como cómico, como una manera de molestar cuando alguien manifestaba que quería, sí, sí, autolesionarse, lo leí en algunos textos. sí. Ah, no, si ese lo dice, eso es porque no es cierto. Esa fue mi escuela. Sí. Así fue como lo escuché. Y antes decía, no, eso si quiere dígale que le ayuda y verá que no hacen nada. Resulta que esa vieja escuela Sí, estaba equivocada. Porque la persona que se atreve, o sea, que cruza esa línea de manifestarlo, hay que prestarle mucha atención. Yo siempre lo escuché, no sé si le pasó a ustedes, Sí. siempre lo escuché de que no, si lo dices porque no lo va a hacer, resulta que no. Entonces, primero hay que tener eso claro y de inmediato aportarles a ustedes eso. Según estudios, es una alerta súper importante. Es una alerta de tener cuidado cuando la persona lo manifiesta. Wow. Ahora, ¿qué abordaría con esa persona? Como el contexto es tan variable, ¿sí? Según el contexto, lo que más que una conversación es qué disposición voy a tener con esa persona, ¿sí? Tratar de entenderlo, sí, pero según ese contexto,
tener la disposición en mi corazón de ayudarlo y de las palabras que use, sea palabras de esperanza. Porque he aprendido en mi vida que definitivamente todo tiene solución. Sí. Hay una sola cosa que no tiene solución. Es lo que quizás la actitud que podría tener, pero algo como así exacto, como el contexto es tan variable, no sé si logré responder a tu pregunta. Sí, yo digo, yo he empezado a Y si no, utilizar me mucho voy. No, mentiras. el cómo te sientes, el cómo te sientes, no cómo estás, porque a Sí, veces sí, sí, sí. cómo estás es una pregunta que bien, mal, Ah, sí, ok. no, ¿sí? Ok, Pero ok. cómo te sientes, no tanto cómo te sientes con tristeza, Sí, no, sí. porque a veces de solo preguntar cómo te sientes hoy, cómo te encuentras hoy, diferentes generaciones, y no es que lo haga para llenar una estadística, solo que ha sido como para mí ha sido como un aliciente de que uno puede ayudar, Sí, y las respuestas han sido emocionalmente profundas, sí, y ahí hay alertas. Entonces les comparto rápidamente conversaciones que tengo a través de un chat, personas que no están cerca, están a kilómetros de distancia, sí, pero que cuando emocionalmente se exponen y muestran su vulnerabilidad, no te están diciendo estoy pensando hacerlo, no, sí. pero sí te están diciendo estoy viviendo una situación extrema. ¿Tú qué me puedes decir? Puede que no pidan un consejo, pero a veces hoy cómo amaneces, cómo has estado esta semana. Ayer le pregunté a una persona cómo te va con el chocolate, porque está presentando una crisis, una ruptura matrimonial fuerte. Entonces me nació preguntarle porque en medio de lo que me manifestaba, a veces comer Sí. chocolate, sí, funciona. No es que vamos a comer todo el chocolate, pero a veces un shot de chocolate te puede llevar hasta abrir tu corazón, contarle a alguien, escribir, enviar un Ok. mensaje. Ahora sí No escuchemos. sabía ¿Qué ese, no sabía ese, Sí, ese es truco. bueno, es bueno. Comer chocolate. Ok. Sí. Bueno, señores, demasiado importante cada una de los aportes que todos hemos presentado De esta en este conversación podcast, en urgente. esta conversación Vamos a urgente una conversación muy urgente. del suicidio. Muchachos, hablemos de antídotos eficaces o soluciones contundentes frente a este monstruo que amenaza y que tiene unos ataques subterráneos, invisibles, devastadores, brutales, porque uno dice, "Pero, ¿cómo? Esa ¿Fulano? palabra subterráneo, Así es esto. buenísima. El subterráneo. Sí, o sea, Claro, hay ¿cómo- unos cómo esa ataques persona lo subterráneos. hizo? O sea, Ujú. sí, como esas películas Sí, súper espectaculares donde los que querían hacer algo se metieron, Intriga. de intrigas y de suspenso. Entonces, miren ustedes algo que expresaba o que dice la palabra de Dios, lo expresaba David, que manejó tanta presión, altos niveles de responsabilidad, enemigos fuera de serie. Los enemigos que manejaba David enloquecían a cualquiera y la presión o la exigencia de medios que tenía David era brutal. Y él dice, voy a leer el Salmo 62, versículos 5, 6 y 7, y el 5 comienza igual, el 6 comienza igual y el 7 comienza igual. Dice, solo en Dios haya tranquilidad mi alma, solo en Él he puesto mi esperanza. El 6 dice, solo Dios es mi salvación y mi roca, porque Él es mi refugio, no resbalaré. Y el 7 dice, solo Dios es mi salvación y mi gloria. Dios es mi roca fuerte y es mi refugio. Entonces, hay preguntas importantísimas que pueden evitar a corto plazo o a largo plazo a futuro, evitar el suicidio en alguien. sí, Y es en las conversaciones que tenemos de familia, de amigos, de ayudar a consolidar a alguien en el discipulado, de presentarle a Jesús a alguien, es decirle a la persona, mira, para ti, ¿qué es la palabra de Dios? Y ayudarle a crecer en eso, porque una persona en un momento de soledad, de depresión, de angustia, si logra conectar con aquello que significa la palabra de Dios para él, eso le va a ayudar demasiado. total. Otra pregunta es, mira, hijo o amigo, fulano o amor, ¿para ti qué es la oración? ¿Qué significa la oración? ¿O cuán importante es la oración? Porque a veces hablamos de una cantidad de cosas
y hasta llegamos a identificar qué le gusta a esa persona o qué cosas claras de emprendimiento, de cosas tiene la persona. Sí. Pero qué tal si le ayudamos a construir el concepto de la importancia de la oración. Una persona que logra identificar que puede hablar con Dios, que tiene un conducto regular importantísimo que lo construyó Dios y lo explicó Jesús, el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como es en el cielo, aquí en la tierra. El poder hablar en la oración es una medicina mega preventiva para el suicidio. ¿Qué otro elemento preventivo? Aparte de decirle, eres importante para mí. Aquel señor del puente que iba por el puente vendiendo fruta, Sí. me imagino un puente así como el puente de la Novena, aquí en Bucaramanga, donde a veces la gente va a tomarse fotografías, y aquel señor iba vendiendo, decía, piña, 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 manzana, coco, qué sé yo, y de repente comenzó a gritar, eres importante para mí. ¿Qué otro antídoto? ¿Cómo podemos ayudar a alguien, quizás alguien que nos está viendo Por ejemplo, y está pensando en suicidarse? sí, digamos, el post de un error. Eso iba a decir, porque David, aparte de todo lo que dijiste, unas equivocaciones, pero Sí. garrafales, que Monumentales. costaron Unas mega vidas, equivocaciones. costaron vidas, porque Que cualquiera políticamente es confrontado y piensa en suicidarse. sí, o sea, por ejemplo, una decisión política que tomó y del pueblo de Israel murieron miles, Sí. murieron en un día. Sí. Entonces es impresionante esa presión. Pablo, o sea, muchas veces el post de esos errores, el post de, no, es que yo antes era esto, es que yo cometí esto, Sí. o me equivoqué, La y la culpa. persona no se vuelve a levantar, la culpa, la persona piensa que ya ese error lo va a marcar durante toda su vida. Y ahí es donde viene la palabra y nos muestra qué hizo con Pablo, ¿sí? ¿Qué hizo con héroes de la fe? Sí, ahora que Gerson hablaba de esta señora del TED, Pablo se volvió un capo para ayudar gente Sí. en extremos así. Sí. Imagínense que en la ciudad de Filipos Pablo era prisionero, Sí, estaba preso y se puso a orar y a cantar a Dios y vino un terremoto, vino una manifestación de Dios expresada en un terremoto. Al punto era tan fuerte que los cimientos de la cárcel se sacudían, pero ocurrió algo, que las puertas se abrieron y las cadenas de todos los presos se soltaron. Cuando el carcelero, el director de esa cárcel modelo, se da cuenta, enciende las luces y se da cuenta que todas las puertas están abiertas y que las cadenas están sueltas, el hombre dijo, conclusión, todos los presos se fueron, se escaparon, yo me quedé dormido, me descuidé, entonces sacó la espada y se iba a suicidar. Wow. Y ahí aparece Pablo. Sí. Y Pablo le grita, no lo hagas, estamos aquí. ajá. Sí. En otras palabras, Sí. no lo hagas, estamos solos, no estás solo, estamos contigo. Sí. Aquello que pensabas que se había perdido, tú pensabas que los presos se habían huido, no se han ido. Ajá. Qué bueno ayudarle a abrir los ojos a la persona en ese momento. Espérate, esa deuda se puede pagar, esa situación puede resolverse. Sí. Pablo llegó a conclusiones tan claras como todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ninguna condenación, hablando de la culpabilidad, hay para el que está en Cristo Jesús. Perfecto. La, Eh, la palabra nunca llega tarde. Sí, sigue. no, esa historia de la cárcel, de la cárcel definitivamente siempre me ha hecho eco, porque he escuchado a mi padre dar conferencias en muchas naciones, y sí, cuando lo acompañaba y cuando tocaba este mensaje me impresionaba demasiado cómo alguien evitó que alguien se auto lacerase. Sí. Sí, alguien lo dijo en broma. Porque se dice el suicidio y un gobernante dijo autosuicidio, Un autosuicidio. se autosuicidó. Pero cómo Pablo evitó esto en la cárcel, a mí me causa una alegría como si escuchara una película, como si fuera una película de superhéroes. Sí. Como cuando uno va y ve Spider-Man o ve alguna película así de superhéroes y salva y Y ya en gana el y uno último se segundo siente. llega y No, y en el último perdiendo. segundo llega Superman y ¡ra! Así, o sea, escuchar esa historia de Pablo en medio de esa situación tan complicada, ¿sí? Porque yo creo que todos, absolutamente todos, tenemos la capacidad, porque el ejemplo de Pablo es el ejemplo de un ser humano, ¿sí?
quizás no hacemos lo que hace un superhéroe de Hollywood, que no es posible, claramente es ciencia ficción, pero lo que hay en la Biblia es algo real, ¿sí? Es algo real, de un ser humano real, lo que es, nos da luz verde y nos avala para decirnos que nosotros también podemos salvar a alguien. Sí. Con nuestra boca, nuestra voz puede salvar a alguien. Digamos, una de las inspiraciones para hacer este programa, que es Conversaciones Urgentes, es esa, lograr salvar a alguien. En ese momento fue en el contexto de una cárcel, en este momento puede ser el contexto de un teléfono que sin querer colocaste este programa, pero aquí nosotros estamos dispuestos a tener conversaciones urgentes. ¿Por qué? Porque queremos que alguien se salve. Sí. Un Gerson. mensaje, una llamada, Total. un abrazo, Ajá. un ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Un te recomiendo este podcast, este programa, para ti que es la oración, para ti que es la palabra de Dios. Podemos orar, vamos a orar, puedo orar por ti. Entonces, decirle a las personas, y todos tenemos la capacidad de hacerlo, aquí estoy, te puedo escuchar, ¿sí? Sí. Y los que dicen, bueno, estoy viendo la pantalla, te puedo escuchar, pues podemos referenciar, puede ser a través del chat, aunque a veces no es tan cómodo ahí, pero puedes tener nuestros canales de contacto y hablar, podemos escuchar, podemos responder de la mejor forma. Y cerrando, me permito decirles esto. Hace unos meses me tomé un tiempo, por eso ese discernimiento, esa intuición, y después de que todos se fueron, después de practicar deporte en un lugar, se quedó solo una persona y yo no la conocía, solo sabía que ese día iba en el grupo. Y esperando, llegó el último por la forma en la que está haciendo el entrenamiento, y sí lo conocía más que yo. En esa conversación nos confesó a nosotros dos y nos dijo, en el transcurso de 3 años, mi esposa lleva 7 intentos de suicidio. Tremendo. Joven. ¿Y qué hicimos con Jesús? Así se llamaba el otro compañero de ruta. Escucharlo. Jesús era un poco más cortante o tosco con el tema, y lo entiendo porque no es fácil y no es cómodo. Yo prefería abrir mis oídos y escuchar. Preguntarle detalles de una forma obviamente cuidadosa, y él era abierto después de que lo expresó. Y es tan crudo escuchar, porque la forma como él lo decía, no es que hay momentos donde yo he salido a entrenar y llego y ella ya se tomó las pastillas. Entonces dijo, ya, o sea, él prácticamente iba perdiendo la cuenta de cuántas veces la había llevado a que la resucitaran o tuvieron que desintoxicarla en urgencias. Sí. Entonces, el solo hecho de escuchar junto al otro compañero, escucharlo y decirle, y también luego se pone un poco más, porque dice, mi hija también. Entonces la hija de él ya tuvo que ser recluida en un lugar de cuidados para este tema, y es apenas universitaria. Entonces, qué valentía expresarlo, pero también qué buena terapia. Él decía pues que también la invitaba y ella participaba en ese deporte con él hasta cierto punto, porque ya le habían tenido que realizar unas operaciones. Y yo digo, Dios mío, gracias porque a mí no me ha pasado, no, gracias por permitirme abrir mis oídos, acompañar a una persona que está viviendo esto, darle apoyo, darle ánimo, de la forma en la que uno lo puede hacer en ese momento. Y yo digo, ya tengo una conversación urgente con él cada vez que nos encontremos en ese entorno. Sí, porque ya sabré qué preguntarle, porque ya tuvo esa confianza conmigo. Total. Indiscutiblemente hay cantidad de personas a quienes podemos ayudar. Así es. Y cada uno de las personas que nos están viendo, Andrés, es un candidato excepcional para ayudar a alguien, indiscutiblemente. Por supuesto que sí. Los invitamos a que realmente se pongan la capa para escuchar, para hablar. Tu voz, tus palabras son importantes para esa persona. Y si tú eres esa persona que está viviendo esa situación, si estás viviendo esa crisis, busca a alguien, busca ayuda, no tengas temor, no tengas temor, nadie te puede juzgar por eso. La única disposición que debemos tener nosotros es de ayudar. Dale, te animamos para que abras tu boca de una forma muy respetuosa, pero es que es urgente que lo comuniques, que lo hables, que lo digas con alguien,
con tu mamá, tu papá, un primo, un amigo, con alguien. una línea telefónica, No te quedes callado, un no te quedes WhatsApp, callado, sí. un Instagram, qué sé yo. Que lo exprese. Muchos canales de Hace poco comunicación. en tu casa, no sé si cuando nos reunimos, le pregunté a OK Google, le dije, OK Google, estoy triste. Entonces Alexa y OK Google ya están entrenados y te direccionan a que busques ayuda. Sí. Estás triste, entonces te da unas salidas. Entonces yo digo, qué bueno si están poniendo a hablar la tecnología para que si Así alguien les es. manifiesta tristeza o algún tema, eso ya está identificado y va a direccionar a qué, a ayuda, a que hablemos y expresemos. Hace un tiempo no muy lejano, fui a una notaría aquí en Bucaramanga y de repente veo, hay un hombre que me dice, pastor, estaba un poco cambiado, ahora tenía barba, pero mientras él caminaba hacia mí, recordé quién era. Entonces vino y me abrazó, pastor, qué gusto verte. Recordé. Cualquier día de esos, a las 3 de la mañana me llamó un amigo que estaba en Pereira. Me dijo, pastor, discúlpame que te llame a esta hora, pero tengo una situación bastante difícil, ¿me ayudas? Le dije, ¿qué pasó? Dijo, es que tengo aquí en el otro teléfono a un amigo que está llamando a despedirse porque se va a suicidar. Ah, Entonces el hombre hizo una lista de qué amigos llamadita. y escogió a mi amigo a las 3 de la mañana y estaba despidiéndose. Entonces me dijo, ¿me ayudas a orar? ¿Qué hago? Le dije, y ese amigo está en Bucaramanga, ¿qué hacemos? Le dije, a ver, entonces él como pudo, lo conectó ahí, hola, ¿cómo está? Entonces le dijo, mira, estoy hablando con el pastor Jesús Díaz. A las 9 de la mañana, el siguiente día, yo le dije, mira, espérate, no te suicides, tomémonos un café mañana a las 9. A las 9 de la mañana estábamos en el lobby del Hotel Dan Carton, ahí nos conocimos, lo escuché y creo que entre líneas le dije, tú eres importante para mí también, pero Así sobre es. todo eres importante para Dios. Así es. Cuando le dije eso, que él era importante para Dios, sus ojos se abrieron y me dijo, ¿en serio? Le dije, sí. Y recuerdo que oramos en esa mesa pequeña y en el hotel. Nos tomamos el café, han pasado años y hace poco volví a encontrármelo, me dio un abrazo de esos abrazos revientahuesos y me decía, jamás olvidaré esa mañana donde me presentaste a Dios como la gran solución. Donde estás, recuerda que puedes ser la voz para alguien, que tú puedes decirle, eres importante para Dios, eres importante para mí. Somos el equipo del podcast Conversaciones Urgentes. Hoy, desde aquí de los estudios de Free Life en Bucaramanga, hemos operado para ustedes. Andrés, despídete de nuestros amigos de Conversaciones Urgentes. Un abrazo para todos. Gracias por darnos la oportunidad de conversar con ustedes esto tan urgente. Gerson. Por favor, compartan este contenido. Ustedes sabrán a quién y cuál es la razón. Y nos mantenemos en contacto. Sabemos que seguiremos teniendo conversaciones urgentes y tendrán grandes resultados. Bendiciones. Nos vemos en las grandes ligas. Un abrazo fuerte.